Bien, pues buenos días, buenas tardes y a quien le corresponda buenas noches también. Nos estamos viendo en la sesión número 4 de Jóvenes que Investigan, organizado por Cibiencia gracias a el apoyo institucional y económico de la Universidad de Sevilla. Y hoy tenemos una sesión un poco peculiar. ¿Por qué es peculiar? Porque nos estamos viendo aquí para aprender cómo se hace ciencia en general. A eso hemos dedicado a una sesión anterior y también para aprender cómo se lleva a cabo una investigación del comportamiento y no solo en teoría, sino también en la práctica. Hemos empezado en ese campo de saber cómo se investiga el comportamiento, hemos comenzado por el principio. Y ese principio es cómo hacer un objetivo. Y hemos descubierto que escoger un objetivo y especialmente saber redactarlo no es tan sencillo como parece, porque depende de cómo comencemos, de cómo seamos capaces de definir y de describir bien el objetivo, así nos irá después. En no pocas investigaciones, el equipo o las personas que están llevándola descubren demasiado tarde que empezaron mal, que hubo aspectos que no fueron capaces de prever y que por tanto se les viene el mundo encima en un momento muy poco apropiado. La mejor manera de evitar eso es empezar bien, y empezar bien significa echarle todo el tiempo necesario al objetivo. A eso nos dedicamos en la sesión anterior. Hoy vamos a ver, vamos a tener un primer contacto con el software que vamos a utilizar en el curso, en el seminario. No voy a presentar el software en sí técnicamente, sino el sentido de ese software. Y el sentido tiene que ver con la empresa en la que tiene lugar, que es Cibiencia, y la empresa tiene que ver con una determinada visión del mundo. Así que vamos a hacer esos pasos en el sentido contrario a como yo los he presentado ahora. Voy a exponeros una determinada manera de ver el mundo, que es, por cierto, muy compartida, pero no por todas las personas. De ahí vamos a ver el sentido que tiene Cibiencia, la empresa que lleva esto, y de ahí el sentido del software que vamos a utilizar en el curso, que se llama Nifaru. Pues vamos allá. Lo primero es compartir la pantalla para poder explicarme. Me puedo explicar sin exposición, pero escucharme todo el rato, estar viendo mi cara moviéndose, por lo general, en esta época sobre todo, es bastante aburrido. Así que tenemos una exposición de fondo. Voy a compartir pantalla. Muy bien, pues, ¿qué es lo que tenemos? Una visión del mundo, os decía. Aquí en el dibujo estamos intentando representar qué es una sociedad o la sociedad en su conjunto. Bien, en esa sociedad podemos verla de maneras muy diferentes. Una de ellas es observar que la sociedad, pues desgraciadamente, muestra unos fuertes desequilibrios. Esto está muy bien fundamentado en la literatura de todos los tipos, es decir, literatura relativa a la cultura, a la tecnología y a la ciencia. Y hay muchas líneas de investigación y de estudio en multitud de disciplinas que versan precisamente acerca de los desequilibrios en la sociedad. Un desequilibrio, en estos términos, está explicado pues, o descrito porque la mayoría de la sociedad no tiene acceso a dimensiones fundamentales de la vida, mientras que hay una minoría que acumula la posesión de multitud de recursos que son fundamentales para esas dimensiones de la vida. Lo habitual es describirlo en términos de riqueza, pero también hay un fuerte desequilibrio en términos de influencia. Hay pocas personas cuyas decisiones, cuya visión del mundo, cuya conveniencia tiene efectos más o menos rápidos, evidentes y afectan al funcionamiento de la sociedad en su conjunto, mientras que la mayor parte de la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad, carece de esta influencia. Es decir, un gran esfuerzo se traduce en efectos difícilmente visibles. No solamente coincide en que esa minoría es más rica y tiene más capacidad de influir en relación a la mayoría, sino también ocurre con la educación.
Educación no solamente en cantidad de educación, es decir, estamos hablando de un colectivo que tiene acceso a estar educándose, reciclándose durante toda la vida, sino a la calidad de su educación. Tienen la posibilidad de saber qué fuentes de información y de educación son más interesantes o pueden ser más productivas para su propio grupo y la posibilidad real de acceder a ello. Mientras que para una gran mayoría de la sociedad, por un lado, hay dificultades para acceder a información que permitan tomar buenas decisiones en términos de educación y de información, y por otro lado, aunque tuvieran acceso a esa información, en muchos casos no se puede elegir. ¿Sí? La educación a la que pueden acceder es esa y se acabó. Y lo mismo ocurre con la salud. No solamente qué ocurre cuando una persona enferma y qué posibilidades tiene de sanar, sino qué posibilidades tiene de no enfermar. Es decir, de llevar hábitos saludables durante su vida. Y para terminar de algún modo, hay un gran desequilibrio en términos de capital social. ¿A qué nos referimos con capital social? Al conjunto de las relaciones que se tienen con otras personas y con otros grupos, que son relaciones útiles para poner en marcha un negocio, útiles para acceder a información, útiles para encontrar puertas abiertas, que si no se tienen esas relaciones, lo que uno encuentra son puertas cerradas, útiles para establecer relaciones estratégicas para conseguir logros. Estamos hablando de 5 dimensiones de la vida, que insisto, no agota todo, 5 dimensiones de la vida que están muy relacionadas entre sí y que coinciden en mostrar niveles altos, efectivos, productivos en una pequeña minoría de la sociedad, mientras que muestran niveles muy bajos en una gran mayoría de la sociedad. Esto hace que, en contra de lo que solemos escuchar en muchas ocasiones, la movilidad entre estratos sociales es muy baja. Es decir, una gran mayoría de la sociedad nace en condiciones y en familias que prevén con bastante éxito cuál va a ser el éxito, la situación de esa persona en el futuro. Lo mismo cuando esa persona nace en una minoría de la sociedad, lo más fácil es que se mantenga en esa minoría durante toda la vida. Bien, este panorama, que parece, porque lo es, deprimente, es decir, está mostrando un desequilibrio que no es justo. No solamente no es justo desde el punto de vista que las personas deberían tener aquello que necesitan, sino que no es justo en el sentido de que las personas deberían obtener aquello que merecen según sus esfuerzos. Porque el mérito, y en esto es muy contundente también la literatura, el mérito tiene poco que ver con lo que estamos hablando. No es tanto que el individuo sea rico, el individuo haya tenido una buena educación, sino que pertenece a una familia y está en un entorno que facilita esas relaciones. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchos modelos que intentan explicar esto. Una de las cosas que nos llama más la atención a las personas que nos metemos en estos berenjenales es observar, constatar que son las propias víctimas del proceso quienes ponen más carne en el asador para que el sistema se mantenga. Y hay muchos modelos. No voy a entrar en ellos ahora, pero lo tenéis en el texto de resumen. Modelos como la creencia en un mundo justo, la justificación del sistema, etcétera. Tenéis muchos modelos con sus autores y literatura, por si queréis ahondar en cualquiera de ellos. En cualquier caso, el modelo que nos inspira a Cibiencia es el siguiente, contado muy rápido. Entre esa minoría y la mayoría, básicamente proveniente de la mayoría, pero de una mayoría, digamos, más acomodada, podemos identificar un estrato social que yo le llamo la fábrica productora. ¿Es la productora de qué? Pues es la productora de cultura, la productora de tecnología, la productora de ciencia. Es la productora de conceptos, de modelos, de teorías. Es la productora de las gafas a través de las cuales vemos el mundo. Y es una productora inconsciente. Es decir, si usamos una lupa y nos metemos en cómo funciona esta productora, veremos una gran cantidad de personas y de pequeños grupos que trabajan de manera, digamos, desconectada, cada cual va a lo suyo, tiene sus propios objetivos, y que en ese proceso de cada cual va a lo suyo, encuentran éxito montándose en los caminos de producción que están de moda.
ya se empieza a sentir que el concepto de resiliencia, el concepto de brainstorming o el concepto, cualquier concepto que aparece de repente en uno de los nodos principales de producción de conceptos de la fábrica, empieza a despuntar un poquito y ya tenemos a continuación a un grupo más o menos extenso de personas que producen como, digamos, como posesas, de tal manera que los conceptos, las referencias, las tecnologías se afianzan gracias a esa producción. Y es aplicable de manera muy clara y contundente al mundo de la ciencia. De hecho, si observamos la evolución de la ciencia desde que podemos decir que comenzó, y en esto hay mucha discusión, porque es verdad que tiene un origen muy occidental, porque ha sido la gente de Occidente quien se ha dedicado a construir el concepto de ciencia y lo ha construido a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia va a tener necesario su nacimiento en Occidente. Si vamos viendo su evolución histórica, vemos que, sobre todo desde mitad del siglo XX, del pasado siglo, la ciencia básicamente se construye en Estados Unidos. Cualquier persona que quiera construir ahora mismo, publicar un artículo, escribir un libro que tenga que ver con la ciencia, se ve obligada a estar al tanto de lo último que se ha publicado. Algo muy difícil porque esta fábrica productora de conceptos no para, no respira, no descansa por la noche, no hace otra cosa que producir. Toda persona que se encuentre fuera de esos canales de producción está condenada a ser consumidora de la fábrica. Y eso es lo que le ocurre a la inmensa mayoría de la sociedad. La persona que ha aceptado a ubicarse en el cajón de consumidora, en la práctica lo que hace es imitar y obedecer e intentar adaptarse continuamente. Estar siempre detrás de la barrera y ver qué es lo que ocurre en la barrera para no quedarse demasiado atrás. ¿Dónde está la solución? Bueno, pues depende de las gafas con que miremos la solución está en muchos sitios. ¿Cómo vemos la situación en cibiencia? Necesitamos romper los ciclos y una manera de romper los ciclos es intentar llegar a esa mayoría de la sociedad, a la gente que está abajo, para que vaya abandonando su posición de consumidora, obediente, temerosa e insegura, que intenta estar adaptándose continuamente a una posición de agencia, de productora de conceptos, de construcción, de cultura, de tecnología, de ciencia. Igual como las dimensiones importantes de la vida están relacionadas, las soluciones están relacionadas. Si actuamos en un elemento de esa red, el resto de los elementos de la red se tienen que ver afectados. Bueno, pues el camino que ha optado Cibiencia es a decir, vamos a intentar facilitar conocimiento y herramientas concretas para que la gente haga ciencia. Si pierde el miedo a hacer ciencia, pierde el miedo a la tecnología, a construirla, a tomársela desde la agencia, y pierde miedo a construir cultura. Porque lo que se ve más lejano de todo es la ciencia. Yo estoy enamorado de Cibiencia y se me va a notar. Vengo del mundo activista, el mundo de trinchera, se puede decir, junto con el mundo universitario. Vengo de una familia muy humilde que tuvo la oportunidad, gracias a un programa de becas, de ir a la universidad. En la universidad noté el gran contraste. Yo era, por ejemplo, el único de todo mi departamento que había ido a un colegio público. Y llega un momento en que hace 3 años surge la oportunidad de montar una empresa. Bueno, y esta empresa es Cibiencia. Cibiencia viene de un juego de los términos ciencia y ponemos esa bi por civito, que sabéis que, o posiblemente sepáis que significa ciudadanía. Voy a presentaros básicamente la gente que está en la empresa. Somos 3 personas. Tenemos por un lado a la administradora única de Cibiencia, Chang Yuro, que bueno, viene de Corea del Sur y ha vivido 10 años en Japón. Ella estudió ingeniería computacional en Corea del Sur y es máster en administración internacional de empresas en Japón. Además, ella estudió Esperanto, una joven esperantista que desde el principio soñó que a través del Esperanto y de la juventud podríamos arreglar el mundo. Ella ha sido miembro de, digamos, la presidencia de la Asociación Internacional Esperantista Juvenil, que es muy potente, hace cosas muy interesantes.
Y a su vez es una empresaria coreana que a su vez ha sido secretaria de la Asociación Internacional Esperantista de Empresas. Me estáis escuchando hablar de Esperanto y a lo mejor tengo que decir algo. Bueno, el Esperanto, como la inmensa mayoría de la vida, es una realidad invisible. Hay 6.000 idiomas en el, vamos a decir 6.000, y podemos discutir si son 4.000 o 18.000, depende de cómo concibimos idioma, pero hay miles de idiomas en el planeta. ¿De cuántos tienes noticias? ¿Cuántos de ellos podrías, yo no digo decir una palabra, sino por lo menos decir su nombre? En términos relativos, casi de ninguno. ¿Por qué? Porque el común de los mortales participamos de una capa de visibilidad y de cultura que envuelve el mundo, que es bastante homogénea y bastante limitada. Hace un año y pico hicimos una investigación sobre África y descubrimos que la gente no sabe nada, nada de un continente inmenso. ¿Por qué? Bueno, pues porque no están los canales en los que uno puede enterarse de cosas de África. Estamos en un canal en el que nos podemos enterar de la última película que le ha salido de Hollywood o de un nuevo ejemplar de la saga de Harry Potter, y eso nos enteramos todo el mundo. Pero del resto de lo que ocurre, de la inmensidad de la existencia humana, está fuera, ¿no? Y ahí en esa inmensidad se encuentran cosas gigantescas, y una de ellas es el mundo del Esperanto, que es un idioma, una comunidad, tiene una inmensa producción cultural, novelas, teatro, poesía, canciones, grupos de música, etc. Y una estructura universitaria y cultural también muy potente. José Luis Ruiz Noguero, de las 3 personas que constituimos Civiencia, es la persona que entró oficialmente más tarde, pero que estuvo viendo el nacimiento de esta escritura desde el principio. Y José Luis es una pieza fundamental sin la cual nos caemos. Estudió psicología, pero es un especialista en programación, en enseñanza programada, en la creación de redes, no solamente redes sociales o mantenerlas, sino redes humanas, es decir, en asociaciones internacionales. Yo le llamo el crack, es decir, nos saca de apuros en todo. Y después tú y yo obtuve 3 doctorados, el doctorado en psicología, en educación, en economía, y últimamente pues un posgrado en interlingüística. Y bueno, toda mi experiencia de activismo está en los barrios y elaborando modelos dentro de mi especialidad, que es la investigación del comportamiento humano. La empresa surgió porque conocí a Juro-chan en Polonia, en la Universidad Adam Mickiewicz, en un curso sobre interlingüística que se imparte en Esperanto. Con lo cual, digamos, es el idioma que hablamos y es el idioma que se utiliza internamente en la empresa. Hay un espíritu concreto que implica la ética, una ética interna y una ética externa. Obviamente la empresa tiene que ser rentable y en eso le echamos mucha imaginación. Queremos ser una EBC ejemplar. EBC en 2 sentidos. EBC es el acrónimo de 2 expresiones y en las 2 nos situamos. Por un lado, la economía del bien común, que es un modelo cada vez con más extensión y que plantea que una empresa no solamente debe generar resultados económicos, sino debe generar buenos resultados sociales. Y por otro lado, EBC es el acrónimo también de empresa basada en el conocimiento, que es el nombre que se le pone a las empresas que surgen de las universidades. Y eso es Civiencia. Civiencia surge de la Universidad de Sevilla. Se concreta a partir de modelos de investigación, de una trayectoria de investigación muy robusta, y finalmente el Consejo de Gobierno de la universidad da el visto bueno a que surja esa criatura a partir del conocimiento a que ha generado, para que haga transferencia de conocimiento a la sociedad. Y el sueño de Civiencia es democratizar la ciencia. Yo lo he dicho, llevar la ciencia a la gente, no divulgar, sino que la gente pueda hacer ciencia. Cosas que hemos hecho. Bueno, en esto en el que estáis, jóvenes que investigan, y no entro en ello, estamos detrás también de todo el soporte tecnológico que mantiene un proyecto de innovación de la docencia universitaria. Estamos detrás de un congreso de congresos, IKICO, en el que, bueno, muchas sedes del mundo, con su propio idioma, su propio referente cultural, su propio horario, para evitar toda hegemonía, organiza su experiencia de congreso, y después nos dedicamos a unir todas esas sedes del mundo, sus diferentes horarios, sus diferentes idiomas y referentes culturales, para vivir una experiencia común. Hemos sido el soporte técnico y científico de un proyecto de cooperación al desarrollo en África que continúa, nos sentimos muy comprometidos. Es una red
de momento son 6 países, hay 2 países que quieren entrar también, africana, donde lo que se intenta es reforzar el amor hacia el propio idioma, hacia la propia cultura y construir igualdad de género. Y hacerlo, de momento, lo estamos haciendo a través de relatos, de cuentos para niños y niñas y de relatos para adolescentes y para adultos. Relatos que le damos un montón de vueltas, que se construyen, que se revisan, que se traducen, que se registren en formato sonoro. Con lo cual podéis escuchar relatos en Swahili, en Bemba, en Malgache, etc. O, por ejemplo, organizamos el seminario ¿cuál es el mundo que queremos después del COVID-19? Con participación de gente del mundo de la economía, de la educación, de Internet, de la dimensión de los cuidados, de la cooperación al desarrollo, haciendo interpretaciones, visiones y consejos. O, por ejemplo, la Asociación Solidaridad Internacional Andalucía nos contrató para poner en marcha un proceso muy complejo para encontrar cuáles son los mitos dominantes de la modernidad, cómo medirlo y elaborar una herramienta web que permite, a través de un sistema muy complejo, medir la huella mitológica y ayudar a las organizaciones a superarlo. Bueno, estos son algunos ejemplos. Con esto ya dejo la presentación en sí de Cibiencia. Tenemos un proyecto y un sueño desde hace tiempo, que es nuestro sueño principal, es el centro que da vida a la existencia de Cibiencia. Os decía que a través de los años, en trayectorias individuales de las personas que he mencionado y después como empresa, hemos generado modelos y hemos generado prototipos para conseguir que personas que no tienen necesariamente una formación universitaria sean capaces de pensar un objetivo de investigación y llevarlo a efecto. Bueno, para conseguir eso lo que necesitamos es ganas de hacer una investigación. Es lo más difícil porque, según hemos comprobado, el común de los mortales siente que el mundo de la ciencia, ya os decía al principio con los desequilibrios, el mundo de la ciencia es el mundo de la élite, de los héroes de Marvel. Es decir, hay gente que nace para poder hacer ciencia, pero yo no he nacido para esto y se acabó. Bueno, esa actitud hace mucho daño a sí mismo y a la sociedad, porque nos estamos perdiendo esa ingente cantidad de creatividad y de propuestas y de diversidad. Bien, eso es la principal barrera. Una vez vencida esa barrera, lo que hace falta es saber cómo se puede hacer una investigación. Eso no es fácil, pero es viable y es posible. Y hemos ideado unidades de información y de enseñanza. Y si yo sé, eso no significa que yo pueda hacerlo. Bueno, pues entonces necesitamos ya un soporte tecnológico, es decir, un software que me permita hacer un proceso completo. Eso es Nifaru. Nifaru es una expresión que viene de Esperanto. Ni es nosotros o nosotras y faru es el imperativo de hacer. Es decir, hagamos. Nifaru sería traducción de hagamos. Pues Nifaru entonces es un software que recibe a una persona desde que quiere definir un objetivo hasta que hace el informe final. Y como vivimos en una sociedad donde cada vez somos más individualistas, pues queremos hacer un Nifaru que ayude a crear comunidad, es decir, acompañar el software de una red social, evitando una red social adictiva que esté vacía. Es decir, es una red para que las personas construyan ciencia juntas, para que unas se ayuden a otras, para que unas compartan con otras sus datos, sus cuestionarios, sus informes, para que alguien pueda entrar en la red y pedir ayuda a otra persona, que le eche un cable. La red es para poder crear comunidad y el software es para hacer viable una investigación. Esos desequilibrios se fundamentan porque la mayoría no tiene conciencia de mayoría, sino tiene conciencia de descohesión, de una gran multitud de individuos separados, o a lo sumo de familias separadas o de pequeños grupos. Las soluciones pasan siempre por lo colectivo, por la comunidad. ¿Y qué hago yo contando esto aquí? Pues porque os necesitamos, porque necesitamos vuestra ayuda, es decir, que podamos construir alguna sinergia. Os enseñamos a investigar, os enseñamos a usar Nifaru y por vuestra parte nos enseñáis a hacerlo mejor. Yo creo que he expuesto más o menos cuál es la visión del mundo que tenemos, qué es la empresa, a grandes rasgos, qué es Nifaru, a qué nos vamos a enfrentar. Bien,
pues hasta aquí la exposición de hoy.